Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 11. La sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y parece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Buenos días a todos y vamos a empezar con esta propuesta en esta mañana de predicación que dice cómo enfrentar las pruebas. ¿Sí? Os voy a contar, como siempre, una introducción. Dice que había un campesino chino, ¿me seguís? Pobre, pero sabía que trabajaba la tierra duramente con su hijo. Un día el hijo le dijo: «Padre, ¡qué desgracia! ¡Se nos ha ido el caballo!». «¿Por qué le llamas desgracia?», respondió el padre. «Veremos lo que trae el tiempo». A los pocos días, el caballo regresó acompañado de otro caballo. «¡Padre, qué suerte!», exclamó otra vez el muchacho. «Nuestro caballo ha traído otro caballo». «¿Por qué le llamas suerte?», respondió el padre. «Veamos qué nos trae el tiempo». En cuanto pasaron unos días más, el muchacho quiso montar aquel caballo que en un sentido era bravo, y como que no estaba acostumbrado al jinete, se encabritó el caballo, lo tiró al suelo y el chico se rompió una pierna. «¿Qué pasa aquí?», el padre dijo. «¡Guau! A ver, nuestro caballo ha traído... esperad, ahora me he perdido». Bueno, cae el caballo y se rompe la pierna, ¿verdad? Y el libanés dice: «¡Uy, qué mala suerte he tenido! Me he roto una pierna». Pero el padre le volvió a contestar de la misma manera: «Veremos lo que trae el tiempo». Al final resulta que vienen unos guardias del rey porque el país entra en una guerra, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que en la guerra todos los jóvenes son llevados a filas, son llamados a filas. Y entonces el joven, que no estaba nada dispuesto a entender la filosofía del padre, comprendió: ¿verdad? Me he caído y he evitado a lo mejor perder la vida. Así que en esta mañana, evidentemente esto es una ilustración, pero nos vamos a envolver en el texto que dice que a los que Dios aman, las cosas ayudan a bien. Romanos 8:28. Vamos a ir diciendo los textos y vamos a ir memorizando dónde están, cosa difícil para algunos de nosotros. Bueno, lo que tenemos en esta mañana es cómo enfrentar las pruebas. ¿Estoy hablando de cosas que no nos interesan o estoy hablando de cosas que realmente nos interesan porque estamos sumergidas en ellas? Sí, ¿verdad? Muy bien. Y vamos en esta mañana muy especialmente a hablar de sabiduría. Y vamos a explicarnos por qué necesitamos de sabiduría para enfrentar las pruebas. Lo que pretendemos en esta mañana, nuestra tesis, lo que queremos explicaros en esta mañana es la sabiduría necesaria para hacer frente a las pruebas se obtiene pidiéndola a Dios en oración por medio de la fe.
Esto es lo que en esta mañana trataremos de explicar, ¿verdad? Este es nuestro objetivo. Veamos que dice que la sabiduría es necesaria para hacer frente a las pruebas, ¿verdad? Muy bien. Por tanto, lo primero que vamos a decir es que todos vamos a estar en pruebas. Esto es la vida, ¿verdad? Es decir, las pruebas son inevitables. Y vamos a ver que estas pruebas son variadas. Luego nos va a salir un arco iris. En un sentido, algunas personas en estos días me han hecho la expresión esta: parece que llueve sobre mojado. ¿Por qué? Porque parece que me pasa todo a mí en este momento, ¿verdad? Tengo este problema, tengo esto y otro y tengo este otro. Parece que todos los elementos están en contra mía, ¿verdad? En un sentido, nos dice el texto que nos ha leído nuestra hermana, ¿verdad? Es que las pruebas nos rodean, ¿verdad? Y ¿qué pasa? Que a veces, de tal manera que a veces parece que nos cuesta, ¿qué? Respirar. ¿Habéis sentido esta sensación, verdad? Un agobio, ¿verdad? Sin embargo, lo que pretendemos en esta mañana es traer a nuestra mente y conocer que Dios dice, no es que no disfrutemos de las pruebas, sino sabiendo que Dios tiene un propósito en medio de ellas. ¿Sí? Esta es un poquito la idea. Pero ¿qué pasa? Que cuando caemos en medio, caemos dentro, ¿recordáis aquella parábola que dice que va uno de viaje y le caen encima los ladrones, ¿verdad? Pam, 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 al final lo dejan ahí medio muerto, ¿verdad? Pues en un sentido las pruebas caen encima nuestro, es como vernos rodeados por todos lados de circunstancias que en un sentido no las hemos pedido, no las buscamos, pero nos encontramos en ellas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No las hemos buscado, no las deseamos, estamos rodeados y estamos sofocados, ¿verdad? En un sentido, nosotros no somos masoquistas, no nos encantan las pruebas. Si alguien tiene este problema, tiene un problema, ¿eh? No nos encantan, pero vemos en ellas una finalidad, ¿verdad? Por tanto, vamos a entrar en lo siguiente, que dice: considera las pruebas como motivo de alegría al momento de enfrentarlas. Bueno, ¿qué pasa ahí con ese enunciado? De entrada parece una contradicción, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cómo voy a estar alegre si estoy en medio de dificultades? Es la idea, ¿verdad? Por eso, pero aquí dice, considera las pruebas como motivo en el momento de enfrentarlas. Por tanto, eso implicará por nosotros, por nuestra parte, una acción urgente que va a implicar todo nuestro cuerpo, nuestro pensamiento también. Y por tanto tendremos que repensar, ¿verdad? Repensar las cosas, y a lo mejor no es eso de ven a Jesús y todo te irá bien. Tendremos que repensar que este anunciado que nos han puesto no es verdad, ¿verdad? Entonces, en un sentido, como hemos recordado, tenemos que saber que el Señor Jesús no disfruta viéndonos sufrir, ¿verdad? No, Él no es un padre que disfruta. Igual que nosotros como padres, cuando ponemos un castigo a nuestros hijos, ¿verdad? No disfrutamos con ello. A veces el problema que tenemos es que nos cuesta mantenerlo, por lo difícil que es mantenerlo, ¿verdad? Y hoy vamos a ver de este punto tan importante de mantenerlo, ¿verdad? Ahora, la cuestión es, ¿qué es lo que...? Y lo que vamos a ver en esta mañana es que lo que tiene que traer la prueba lo podemos perder de vista si tenemos actitudes equivocadas, que es lo que vamos a ver, ¿sí? ¿Me explico? Por tanto, necesitaremos sabiduría y unas actitudes apropiadas para sacarle fruto a la prueba, ¿verdad? Por tanto, lo que ponen a la prueba en sí es nuestra fe. ¿Y la fe qué es? La fe no es ir a la playa, acostarme, tomar el solecito, hay un margarita, bueno, todo lo que le queramos poner, ¿verdad? No, es eso. La fe nos pone a prueba, la fe tiene que ser probada. Este chico no ha desarrollado esta musculatura de un día para otro, no lo ha hecho. Esto está de moda, pero esto no se logra en un día. Eso es una musculatura que hay que ejercitar. Y esto es la fe se tiene que ejercitar.
se tiene que ejercitar, aquí tenemos otro paso más, y tiene que saltar obstáculos, ¿verdad? Entonces, la idea un poquito es la del atleta, ¿verdad? Que se entrena, pero porque se entrena, se esfuerza, se disciplina, porque él sabe que está en una competición, ¿verdad? Y tiene que llegar a la meta, ¿sí? Esto es muy importante. Por tanto, aquí tenemos la meta, ¿verdad? Aquí veremos. Vamos a ver que una fe viva produce paciencia, ¿verdad? Es lo primero que vamos a ver. Por tanto, en un sentido, vamos a ver que la fe nos hará crecer, ¿verdad? Y ahí enseguida vemos, por tanto, mucha clase de variedad de tal, y ahí tenemos esta imagen que es la que nos vamos a quedar un poquito ahí. Esta imagen nos trae a la mente la paciencia. La palabra paciencia quiere decir eso. ¿Qué vemos ahí? Vemos ahí una persona que está llevando una pesada carga, ¿verdad? Y que hay que llevarla, está andando. No la tiene que llevar, no es la aguante. No es que yo tengo que aguantar, soportar, estas palabras católicas que nos vienen a veces a nuestra mente, conformidad, resignación, esta es la palabra que estaba buscando, te tienes que resignar, no es eso, no es algo pasivo, ¿verdad? Porque si utilizamos este esquema mental que hemos aprendido de la religión, nos hundiremos, fijo, pero aquí es algo firme. La idea está en mantenernos firmes, ¿verdad? Es mantenernos firmes bajo presión o bajo el peso de la adversidad. ¿Cuál es la meta de eso? ¿La meta será que tengo que perseverar en esto? ¿Esto es la meta? No, la meta es esta. Dice, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál es la meta? Ser conformados a la imagen de Jesucristo. Esta es nuestra meta. Eso de aquí es un trance, es un proceso, pero a lo que vamos es a eso, que cada uno de nosotros seamos semejantes al Señor Jesús, ¿verdad? Muy bien. Y ahí tenemos la meta, nos encanta esta imagen, ¿verdad? Hemos conseguido llegar, ¿verdad? Pero para eso tenemos que mantenernos ahí. Vamos a mirar un poquito esta imagen, ¿verdad? ¿Cuántos de vosotros si tenéis una losa como esa no la queréis soltar? Levantemos manos, venga, para que interactuemos muchos. Los demás la quieren llevar encima. ¿Queréis llevar la losa todo el tiempo o la queréis soltar? La queremos soltar, eso es lo que nos quiere decir, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, hay muchas cosas que tenemos que soltar en oración, pero ahora vamos a ver una cosa que dice el texto, y dice, dejad, en un sentido dije, dejad y tened, dos verbos. Vamos a ver que dejad quiere decir, son imperativos, ¿verdad? Dejad, tengo una Biblia aquí, pastor, la Biblia que estaba aquí, esta no, la negra que tenía por aquí, por favor, dejad, ¿verdad? Dice... Gracias, Loli. Dejad, dice, en un sentido, nosotros tenemos que aprovechar esta circunstancia. ¿Qué me dices, Duros? ¿Que tengo que aprovechar esta circunstancia? Sí. Tengo que aprovechar esta circunstancia sin oponerme, sin hundirme, ni volverme amargado, algo que nos puede pasar cuando estamos en diferentes pueblos, ni amargado, sino que tenemos que descubrir qué plan tiene Dios para mí cuando estoy llevando esta prueba. ¿Sí? ¿Me seguís? Por tanto, en un sentido se nos dice, Santiago nos manda que no rompamos ninguno de los eslabones en la cadena que ha de permitir que la paciencia realice su obra perfecta en nosotros. Porque la cuestión es que dice que seáis perfectos y cabales. No dice que tengáis. La cuestión no es que vamos a tener algo, sino que vamos a ser algo. ¿Y qué es eso? ¿Vamos a ser qué? Cabales y perfectos sin que nos falte, dice, cosa alguna. Algunas veces nos miramos y vemos que nos faltan cosas, ¿verdad? Fácilmente yo no me veo lo que me falta a mí, pero lo que te falta a ti, ya no miro a nadie,
es más fácil de verlo, ¿verdad? Vemos claramente lo que nos falta a los demás. Pero el hecho es que nos faltan cosas, ¿verdad? Y entonces, si soltamos rápidamente la piedra, no podrá el Señor Jesús desarrollar esto en nosotros. Porque lo que tiene que desarrollar es carácter. ¿Vale? El Señor Jesús quiere desarrollar en nosotros carácter. Por tanto, hemos dicho que la prueba nos va a probar, ¿vale? Nos va a hacer crecer, ¿verdad? Y hemos dicho que esto no es la meta, sino que la meta es el texto de ser transformados. Muy bien. Vamos adelante en esta mañana y vamos a ver que hay 3 cosas que van a impedir la paciencia. La primera, la falta de sabiduría. La segunda, un corazón dividido. La tercera, las distracciones del materialismo. Vamos a ir a la primera, ¿verdad?, que hemos leído, que es la falta de sabiduría. Y la pregunta en esta mañana, por tanto, hemos dicho, dejad y tener. Por tanto, hemos dicho que tenemos que tener, ¿qué? Una mentalidad, ¿verdad? Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Recordamos el texto de Romanos que dice que transformamos por medio de la renovación de nuestra mente. Si tú no cambias tus pensamientos, tu mente, toda la vida vas a producir lo mismo. Ese es el tema, ¿eh? Si no cambiamos lo que pensamos, nunca vamos a poder cambiar nuestras acciones. Por tanto, tenemos que ver nuestro pensamiento, ¿verdad?, nuestra mentalidad. Como hemos cantado, tenemos que abrir nuestros ojos. No a nosotros, sino ¿a quién? A Dios. Por tanto, no tenemos que abrir los ojos a nuestras circunstancias y envolvernos en esta autocompasión, tal, sino que tenemos que ver a Dios y que Dios está obrando. Por tanto, la cuestión en esta mañana se reduce a fe, oración y sabiduría. 3 cosas. Os las voy a preguntar después. Fe, oración y sabiduría. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sabéis que nosotros somos personas que dialogamos con nosotros mismos? Salmo 103. Algunas veces dialogamos, en vez de traer a la mente todas las bendiciones que el Señor ha hecho en nosotros, nosotros dialogamos con nosotros mismos y nos abatimos, qué mal me va, qué mal me siento, tal, ¿verdad? Cuando en realidad tenemos que poner una disciplina y extraer a nuestra mente, yo soy un hijo de Dios, Dios me ama, Él me cuida, Él va a traer todo lo mejor para mí, Él va a estar a mi lado, etcétera, etcétera, que es lo que tenemos. Vale. Por tanto, ya hemos dicho el verbo dejar, ¿verdad? Por tanto, no tenemos que impedir, ¿verdad?, ser transformados. En un sentido, podríamos decir que hay una relación entre saber soportar, ¿verdad?, la tentación y vivir sabiamente. Por tanto, el texto nos dice, sin que nos falte cosa alguna. Vamos a ver un momentito que cuando estamos envueltos en tribulaciones vienen a nosotros una serie de emociones, ¿verdad? Muchas veces porque no sabemos de dónde vienen, no sabemos el por qué han venido, ¿verdad? No sabemos por qué hemos caído en este hoyo profundo y nos cercan y nos aprietan, ¿verdad? En un sentido, estas aflicciones, nos hacen sentir como que Dios se ha alejado. En un sentido, ¿recordáis aquello que los discípulos están en la barca, hay un oleaje terrible y el Señor Jesús está durmiendo, ¿verdad? ¡Oh, cómo nos molesta esto! Yo en tribulación y Él durmiendo, ¿verdad? Parece que Él está durmiendo cuando yo sufro, eso me duele, ¿verdad? Pero eso no es así, ¿verdad? Que no es así. Muy bien, Él no nos ha abandonado ni Él ni está. Pero ¿qué pasa? Que nosotros vivimos perturbados, ¿verdad? Aturdidos, confundidos, y al no entender el propósito de Dios en las pruebas, no sabemos cómo actuar. Todo nos parece oscuro. En un sentido parece que no hay luz, no vemos luz al final del túnel, no la vemos, ¿verdad? Y por tanto, no sabemos para dónde ir. ¿Os habéis encontrado así? ¿Verdad? No sabemos dónde ir. Por eso es tan importante, nos dice el texto, la sabiduría, Proverbios 2:6, que lo buscaréis en casa. Ahora, la cuestión está, ¿dónde podremos encontrar la sabiduría para entender bien
lo que está en juego y para identificar el camino a seguir. Esto es muy importante. ¿Vamos viendo ya que necesitamos sabiduría? Quizá al principio no veíamos la palabra, pero ahora vamos entendiendo que hay mucha importancia en la sabiduría, porque en un sentido solo el Señor nos capacita para evaluar nuestras circunstancias, ¿verdad? Objetivamente. Y algunas veces el fallo lo tenemos en que evaluamos mal. Algunas veces vemos montañas donde no las hay. Vemos obstáculos que a nosotros nos parecen terribles. Viene otro y dice, pero si eso no es nada, ¿verdad? Algunas veces somos nosotros en que levantamos problemas muy grandes, ¿verdad? Entonces, en un sentido, la pregunta es ¿dónde vamos a verlo, verdad? Entonces, ahí entramos en un tema complicado para la raza humana. ¿Cuántos de nosotros nos gusta que nos apunten en dónde está nuestro fallo? En que nosotros pues nos falta sabiduría, como aquel que dicen, como que no lo hacemos bien. Santiago entiende que eso es una cosa difícil para nosotros, nos cuesta. Para poder admitir que necesitamos sabiduría tenemos que, en un sentido, superar nuestro orgullo y admitir que nosotros necesitamos sabiduría de Dios. Y la sabiduría, en un sentido, no es algo que yo poseo, sino es algo que... Muy bien, no sé quién lo ha dicho, pero está correcto. Dios nos da, exactamente. No es algo que unos tienen y otros no tienen. Unos tienen la capacidad y otros no tienen la capacidad, sino que la cuestión es que hay unos que saben reconocer que la necesitan y otros que no saben reconocer que la necesitan. Por tanto, aquí estamos en un problema también, ¿verdad? Porque nos va a decir que el Señor va a responder al humilde y al que reconoce que necesita sabiduría, pero aquel que es soberbio y que duda y que va por lo suyo, pues aquel, olvídate, tú te las apañas, tú decides lo que vas a hacer, ¿verdad? Por tanto, en un sentido, vamos a ver también, podemos pensar en un sentido, ¿verdad? Que como que somos orgullosos, como que en este mundo está la filosofía del yo puedo, estamos tan acostumbrados a decidir sin consultar al Señor que algunas veces nosotros nos metemos en los propios problemas. Porque, ¿qué pasa? Que nos creemos que podemos, que somos inteligentes, que hemos adquirido sabiduría, que sabemos portarnos bien, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace patinar. La Biblia dice que el que se cree que está firme, mire que no caiga. ¿Eso qué quiere decir? Vas a patinar. Estás tan seguro de ti mismo que vas a patinar. Sin embargo, aquel que tiene cuidado, que tiene temor de sí mismo, que no las tiene todas porque se conoce, ¿verdad? Ese lo tiene un poquito más fácil. Pero podríamos pensar que algunas veces tardamos en ir al Señor, ¿verdad? Porque primero tomamos la alternativa de hacerlo a nuestra manera, pero luego vamos al Señor y el Señor nos dirá, hombre, ya está bien, ahora vienes después de tanto tiempo, mira dónde te has metido, mira qué has hecho, ¿no ves que podías haber venido antes? Nosotros pensamos que Dios actúa así, pero Dios... Muy bien, es un Dios de amor y no actúa así. Nosotros puede que actuemos así. Nosotros estamos muy acostumbrados a decir, mira, te lo has buscado, eso es lo que te he dicho, tal y cual. Pero Dios no actúa así. Él dice que no temas que Dios te reciba con ese tono, porque dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dios es generoso y quiere darnos ¿a quién? A todos. Él es grande, es el gran dador. Dios es el gran dador y Él nos va a dar sin perjuicio, sin acepción de personas. Pero ahora vamos a ver que tendremos, vale, vamos a ver una cosa que va a haber ahí. Lo primero, pues entonces, la fe viva que busca, leamos, sabiduría para comprender el porqué de las pruebas, ¿verdad? Muy bien, ¿lo tenemos? Lo tenemos, lo tengo, me tenéis que contestar. ¿Lo tenemos? Muy bien, sabiduría, importante, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ir al segundo punto importante,
y nos va a decir el enunciado, lo recordamos, ¿dónde vamos a pedir sabiduría? A la oración. Cuando pedimos, la acción de pedir es un acto de gracia. Pedimos a Dios, que es grande en darnos, ¿verdad? Y Él en su gracia, en su misericordia, que hemos dicho el texto, ¿verdad? Él nos da. No es algo que yo hago, no es algo que yo consigo, no es la cuestión de que yo voy a estar ahí, lo voy a lograr. No, es por la gracia de Dios que Él nos lo va a dar. ¿Vemos el cambio de chip? Acostumbramos a pensar que es por mucho. No, es porque lo vamos a recibir, es por la gracia de Dios. Él nos lo quiere dar. Le pedimos a este Dios grande. Vale, vamos a entrar un momentito rápidamente. Por tanto, segundo punto, ¿lo decimos todos? Una fe viva es necesaria para que la oración sea eficaz. ¿Qué quiere decir aquí? Nosotros hacemos una petición al Señor de sabiduría. ¿Y dónde puede estar el obstáculo? Muy bien, solamente hay una cosa. Dios está dispuesto a darnos a todos. Aquí no hay nadie que va a irse con las manos vacías, pero hay uno que sí, uno o unas, ¿verdad?, que nos podemos ir con las manos vacías, y es si dudamos del Señor, ¿verdad? Por tanto, ahí vamos a entrar un poco en definir este concepto de la duda. ¿Qué vemos aquí? Un corazón roto. En un sentido nos habla la Biblia de un corazón dividido. Recordamos el segundo punto, ¿verdad? Uno, nos falta sabiduría, y el segundo punto es que tenemos un corazón dividido, ¿verdad? En un sentido, si todos tenemos que combatir contra un corazón dividido, el doble ánimo que nos dice el texto, ¿verdad? En un sentido, un corazón dividido, ¿qué pasa? Que trae inestabilidad. Si tú tienes un corazón dividido, vas a traer inestabilidad a tu familia, a todo lo que hagas. Todo va a estar inestable, ¿verdad? Y los que convierten la religión en una especie de juego van mal, no estamos jugando, ¿verdad? Aquí nos está hablando, y vamos a ver un poquito eso, de como aquel que tiene dos almas, aquel que tiene un pie en el Evangelio y un pie en el mundo. ¿Qué dice el texto? Estáis callados. Muy bien, no recibirá nada, porque esta es la cuestión, dice, no recibirá nada, porque esta persona no vive para el Señor, sino que vive para Él o para ella. ¿Sí? ¿Vemos que en un sentido es blanco o negro? No va a recibir nada, está dudando, no confía en el Señor, no, el Señor no es donde radica toda su fe, todas sus expectativas, toda su confianza, sino que solamente vive para Él. Por tanto, dos almas. En un sentido, es una persona que va a vivir en derrota porque no tiene un compromiso firme. Tiene en un sentido dos personalidades. En un sentido, es una persona que tiene una esquizofrenia, dos personalidades. En un sentido, es una persona que ella vive en una guerra civil entre ella misma. No se aclara, ¿verdad? En un sentido, conocemos esta expresión, yo la sé en catalán, que digo que solamente va a Santa Barba cuando truena. ¿Sí? En catalán, bueno, yo la digo mejor. Es decir, es una persona que solamente recurre a Dios cuando viene la calamidad, la tempestad, el problema, el conflicto. En un sentido, ¿esta persona qué le pasa? En un sentido, esta persona tiene a Dios como si fuera el genio de Aladín. Frota, ¿verdad? Que salga el genio y que me dé los deseos de mi corazón. Este no es Dios, ¿cierto? O vamos a Dios en un sentido solamente para que me saque de los apuros, ¿sí? Ciertamente, cuando estamos en apuros tenemos que ir al Señor. Eso lo vimos en aquella predicación de los discípulos, ¿verdad? Sacaban agua. ¡Ah! ¡Tontos! ¡Despierta, Jesús! ¿Verdad? ¡Ah! ¡Qué fallo! Lo tenían ahí
y no le decían nada, ¿verdad? Algunas veces somos así, ¿verdad? Hacemos todo lo que podemos nosotros y cuando al final, cuando en un sentido ya tenemos el caos, el oleaje, etcétera, etcétera, entonces vamos al Señor. En un sentido también está el mar, ¿verdad? Bueno, en un sentido está claro que la persona que es de doble ánimo cojea. Lo vemos un cojo, va a cojear en todo. El texto dice que no cojea en una sola cosa, cojea en todo lo que hace en la vida. Tiene tela, ¿eh? Lo que trae el ser de doble ánimo. Tiene tela, de verdad, el oleaje. ¿Quién tiene...? Me encanta Santiago porque es muy descriptivo, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasa cuando vemos el oleaje? Vamos al mar y vemos un día un mar cálido, plácido. ¡Ah, cómo nos gusta! Vamos otro día al mar y lo vemos fantástico, ¿verdad? Este oleaje. ¿Las olas tienen el control? No. La tiene el viento que aprieta con fuerza y hace levantar las olas. Por tanto, lo que queremos decir aquí, ¿verdad?, es que el que duda está controlado por su duda. Su duda le controla. ¿Sí? ¿Nos seguimos? Vale, muy bien. Pues entonces, como hemos dicho claramente, el que esté haciendo esto no recibirá nada del Señor. Esto es lo que dice el texto, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no recibirá? Porque Dios no es un Dios que solamente nos saca del apuro, tampoco es el de la lámpara de los genios y todas estas historias, porque Dios da su don, la sabiduría, a los que le sirven de corazón, cuyo compromiso es sincero y es inalterable. ¿Lo tenemos? Lo tenemos, lo tengo, ¿verdad? Es decir, Dios no va a respondernos porque venga precipitadamente, ¡Señor, Señor! ¿Entiendes? Cuando mi caminar diario no está donde tiene que estar, ahí está el punto. ¿Dónde está tu caminar diario? Si no está en el sitio correcto, patinarás. Cuidado, en el Señor siempre hay misericordia, ¿eh? Pero tendrás que sufrir la patinada. Y tendrás que cojear y te tendrás que ver envuelto en inestabilidad tú y tu familia. Vamos a seguir adelante. Por último, las distracciones del materialismo. Nos habla de ricos y pobres, ¿verdad?, en este texto. En un sentido, esto puede ser también un problema. ¿Por qué? Porque pueden, tanto los ricos como los pobres, pueden entrar en un doble ánimo. La pobreza en un sentido es una prueba, evidentemente, ¿verdad? Aquel que tiene que estrecharse el cinturón porque no tiene para comer, etcétera, etcétera. La prueba en sí, la pobreza, es una prueba. Pero también es cierto, y la riqueza es otra prueba, ¿verdad? ¿Qué le pasa al rico? En un sentido, que se cree el rico, ¿verdad? Es decir, el rico necesita ¿qué? Humildad. El pobre ¿qué necesita? Recuperación, recuperar su valía, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poquito ese punto, ¿verdad? Pero en un sentido, ¿qué le pasa al rico? En un sentido, que él tiene la sensación que lo puede comprar todo con dinero, ¿verdad? Tiene, por tanto, un falso sentido de seguridad. Cree que está seguro, cree que tiene recursos para enfrentar cualquier cosa, cree que puede comprarlo todo y cree que puede pagar y eludir todos los problemas. ¿Pero qué pasa? Que no puede. ¿Por qué? Porque bajan los precios en el mercado, tiene una gran red de lo que sea, un gran negocio, baja y está convencido, seguro, orgulloso, bajan los precios del mercado, se va a pique aquello y ¿qué? Y al final no tiene nada, ¿verdad? Por tanto, ha depositado su confianza en algo que no es seguro. Ahora, podríamos pensar que la Biblia está en contra del dinero y no está en contra de la riqueza. Hay personajes en la Biblia, José de Arimatea, ¿verdad? Hay personajes que sí que... Pero tener riqueza quiere decir ser responsable de lo que el Señor te da para dar a otros. El Señor no le va a dar riqueza a aquel que lo retiene todo para Él. El Señor le va a dar riqueza a aquel que sabe abrir la mano para
para dar a otros, ¿verdad? Aquel que es generoso. ¿Por qué? Porque Dios es generoso, se lo va a dar al que lo puede llevar bien, pero aquel que solamente acapara para sí y que al final se va a autodestruir, a ese, por el amor que le tiene, no se lo va a dar, ¿verdad? Por tanto, vemos que ahora, lo que quiero decir es que el Señor no está en contra de la riqueza, pero el Señor sí que está en contra de la codicia. Y codicioso no puede ser igual un rico que un pobre, ¿cierto? Por tanto, esto es una cosa diferente. Muy bien, vamos a ver que delante de la cruz el pobre y el rico están en la misma estatura y el mismo valor. Por tanto, la Iglesia de Dios, si entran personas de diferentes estamentos, ¿verdad?, tenemos que saber actuar, ¿verdad? El que está humillado por su pobreza, este hombre o esta mujer tiene que adquirir valía, ¿verdad? Tiene que saber que es importante. De hecho, en la Iglesia primitiva hay un documento que se encuentra que había unas mujeres que habían sido esclavas y que estaban de dirigentes en la Iglesia, ¿verdad? Es decir, lo que tienes fuera en el trabajo no tiene que ser en la Iglesia. En la Iglesia no hay estos estamentos conforme a nuestra clase social. No está porque tú vistas mejor o no vistas mejor. Vale, lo tenemos, ¿verdad? Muy bien. Por tanto, leamos juntos. El sabio es el que pone la confianza en lo que no se puede perder. Por tanto, tenemos que poner la única seguridad que tenemos, la única está en Dios, que no cambia, pero todo lo demás, ¿verdad?, lo podemos perder. Muy bien, y por tanto, la fe viva, ¿qué hace? Resiste las pruebas y anticipa las bendiciones. Vale. Estamos en esta carrera, estamos luchando, ¿verdad? Estamos viviendo, esto es la vida, ¿verdad? La vida se compone en una carrera de obstáculos. ¿Estos se esfuerzan o están de campo y playa? Se esfuerzan. ¿Se disciplinan o...? Vale. Por tanto, vemos que tienen musculatura, vemos que tienen dirección, disciplina, están donde tienen que estar. Todo esto lo han logrado porque han estado firmes en eso, ¿verdad? Pero ellos tienen que soportar esta carrera de obstáculos hasta llegar a la meta y recibir el premio, ¿verdad? Dice el texto que recibiremos el premio, la corona de la vida, ¿verdad?, que reciben aquellos que son, ¿qué? Bueno, el texto bíblico, ¿qué dice? Venga, va, el texto. Recibirán la corona de la vida aquellos que aman. ¿Habéis dicho esto? Sí. Aquellos que aman, ¿verdad? En un sentido, a lo mejor no nos pondrán a todos una medalla, pero si hemos finalizado la carrera, bien, lo hemos logrado, ¿verdad? Vamos a ser hombres y mujeres aprobadas por Dios, ¿cierto? Se nos va a hacer la foto, se nos va a decir muy bien, se nos va a aplaudir en el cielo. Ahora, vamos a ver quiénes son las que la reciben, como habéis dicho bien, los que aman. Es el amor, vamos a ver qué es el amor. Es el amor a Dios, el poder motriz de todo hombre o mujer aprobado. Es el amor lo que tiene que impulsarnos. Y la perseverancia brota de una fe viva y probada, ¿verdad? Quizá podemos recordar, para terminar, la historia del campesino y su hijo, que lo que aparentemente era negativo al final fue positivo. Al hijo, en un sentido, al final estaba más fuerte, ¿cierto? Se había robustecido en medio de la prueba, había entendido después, antes no, pero después sí, ¿verdad? Y en un sentido, él había aprendido la sabiduría y había aprendido a enfrentar las cosas con gozo, ¿verdad? Porque Dios tiene un plan para nuestra vida. Es un plan de amor,
Esto es la cuestión, esto es lo que tenemos que aprender a tener en nuestra mente. Dios tiene un plan de amor que está llevando a cabo día a día. Y aunque no lo sientas, aunque no lo veas, todo está dentro de este plan, porque Él tiene un propósito. Y Él quiere que maduremos. Y si nosotros logramos la madurez, esto en sí ya es una corona, ¿verdad? El texto, ¿verdad? A los que Dios aman, todo ayuda bien. Conclusión. ¿Cuál es la actitud frente a las pruebas? Una actitud de gozo, paciencia, oración, humildad y confianza en Dios para enfrentar las dificultades y obstáculos que rodean la vida. ¿Sí? ¿Lo vamos a hacer? Si hacemos eso, nuestras vidas cambiarán. Si no lo hacemos, si solamente lo escuchamos pero no lo ponemos en obra, sufriremos mucho en esta vida, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a tener esta humildad, ¿verdad? De saber que somos faltos de sabiduría, que para eso tenemos que ir a Dios, que tenemos que pedirlo con fe, que tenemos que no dudarlo nada, que tenemos que luchar con este corazón que tenemos dividido, ¿verdad? Y que tenemos que poner la mira en la meta, porque hay recompensa para aquel que sale aprobado. Que el Señor nos bendiga. Amén.